Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Bueno, este ha sido un año interesante. El 2020 nos ha dado muchísimas lecciones, pero dentro de lo positivo, yo pienso que una de las cosas que nosotros más tenemos que resaltar mirando hacia atrás es el aprendizaje que hemos tenido en otros aspectos, aprender a comunicarnos de manera adecuada, utilizar esta plataforma que le he llamado la consulta de MCA por ser pues mi principal plataforma de trabajo, mi grupo médico que me ha apoyado tanto en esta iniciativa de informarles pues valiosas informaciones basadas en evidencia científica. Hoy es una oportunidad muy importante, valga la redundancia, porque vamos a hablar de salud mental. Al inicio de la pandemia hablamos sobre salud mental, estuvimos con un psiquiatra, teorizamos un poco sobre todo el impacto que podría tener la pandemia por COVID-19 en nuestra salud mental, en cómo nosotros nos sentimos, y hablábamos de la depresión que podría inducir ese aislamiento. Hoy ya tenemos un poquito más de idea, hoy sabemos todo lo que esto ha representado, todo lo que algunos hemos vivido y otros ni nos imaginamos. Traemos a una especialista que nos acompaña y que forma parte del staff en medicina cardiovascular asociada, y es la primera vez que la tenemos en la consulta de MACA. Es la licenciada y psicóloga, la doctora Denise Vallejo, quien nos acompaña. Bienvenida, Denise, una chica joven que traemos al programa. Yo digo doctora porque forma parte del staff, La pero sabes costumbre, que, claro, la costumbre, pero es la licenciada en costumbre. psicología, claro. Y es un Claro. verdadero placer tenerte aquí, Denise. Buenas noches, Erika. Un placer para mí estar aquí compartiendo contigo y con todos ustedes en este espacio un tema tan importante y desafiante como lo es la salud mental y más en este año. Sí, incluso para mí es hasta osado decir, vamos a hablar de salud mental, cuando siquiera lo pienso y lo analizo, digo, wow, la verdad es que hablar de salud mental debería de tomarnos un fin de semana, por lo menos 3 días, para poder abarcar todo lo que podría impactar, no solamente a la persona per se, sino todo el entorno, cómo se refleja. Pero vamos a buscar la manera, Denise, de que en esta hora que vamos a dedicarle al programa, podamos sintetizar un poquito en retrospectiva lo que ha recibido salud mental en este 2020 y obviamente qué repercusiones puede tener para el próximo año. Ya tú, desde tu especialidad como psicóloga, ¿cómo tú pudieras resumir lo que ha representado esta pandemia desde tu punto de vista? Resumir esta pandemia es como un compromiso grande, Fue pero fuerte. sí, te diría que más que nada todos hemos vivido lo que sería como el proceso diagnóstico de una enfermedad, que es algo que llega de repente, llega sin aviso, llega a plantearte un escenario totalmente distinto al que estabas acostumbrado y de repente hay mucha incertidumbre, hay preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a contagiar? Entonces, todo ese escenario ha creado en todos realmente como una especie de angustia, una sintomatología ansiosa, podemos hablar ya. Ha sido realmente desafiante. Claro. Nos ha puesto a prueba. Es como si fuera un examen para el que nunca nos preparamos, del cual tampoco sabemos cuál es la respuesta correcta, y salimos a hacerlo. Salimos a flote, sí. Entonces cada quien Claro. con nuestros recursos, con nuestra forma de afrontarlo, pero desde nuestra realidad también. Claro, claro. La verdad es que tú lo has dicho muy claro y pienso que el tema de lanzarse y de ver cómo uno sale a camino pasa mucho precisamente en el gremio médico, donde tenemos tantas preguntas todos los días. Yo recibo Ajá. algún tipo de inquietud. Mira, salió este medicamento, la misma prensa a veces se encarga de crear esa semilla de inquietud en el paciente y mira, esto es probable que funcione o no, mira, ya podrías usar esto de forma preventiva. Al final no tenemos una verdad absoluta. Ciertamente, como todo en medicina,
uno tiene que basarse en algún tipo de apoyo científico, como ha pasado con el tema incluso de la vacuna, que ha tenido que pasar por un rigor de evaluación para poder ahora salir al mercado. Pues así mismo pasa para nosotros poder darle un poquito de luz y en esa falta de una información clara, pues el paciente yo me imagino que ha llegado a un punto psicológico de desesperación. En cuanto a control de peso, te puedo decir que ha repercutido muchísimo y es algo que nos permite, claro, nos permite mucho asociar, y esto es algo de siempre, o sea, el tema de la ansiedad y su relación con el aumento de peso, la depresión con el aumento o pérdida de peso, nuestras emociones en general, relacionarlas con el tema de peso. Es algo que toda la vida ha existido y ahora que estamos como que mucho más claros de que realmente hay una situación emocional, entonces podemos darnos cuenta de que sí está esa asociación muy fuerte. Tomando en cuenta eso, que lo que tú dices, óyeme, ha sido de todo, este estrés, de ansiedad, dentro de tu haber en cuanto a consulta, ¿hay algunos perfiles de pacientes que tú encuentras que son más propensos a necesitar algún tipo de soporte, que tienen más vulnerabilidad a caer en algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, ¿verdad? Que necesite un apoyo más profundo? ¿Qué perfiles de pacientes tú los ves así? Bueno, podemos identificar lo que son los pacientes vulnerables que se encuentran propiamente en el perfil de pacientes vulnerables del COVID. Ya el simple hecho de encontrarse como paciente identificado, eso le genera una ansiedad adicional a la persona, porque es, bueno, yo soy una persona diabético, soy una persona hipertensa, soy una persona embarazada, soy una envejeciente. Entonces ya tener como esa etiqueta ya le suma un estrés adicional a lo que es su realidad. Pero te diría que aparte de la población identificada como vulnerable, sacaría aparte también las personas con bajos recursos personales para afrontar situaciones de crisis, y pacientes que hayan tenido historia quizás con algún trastorno psiquiátrico o ya hayan presentado un cuadro psiquiátrico, pueden agudizarse en estas pandemias. También tenemos las personas quizás que no tienen una flexibilidad cognitiva o que son muy rígidas, está muy marcada la rigidez en ellas, se le ha hecho muy difícil flexibilizar y quizás subirse en el tren de la nueva normalidad que nos está exigiendo el COVID en estos momentos. Te diría que esos son los pacientes que identifico en consulta con mayor facilidad como pacientes muy vulnerables en este momento y con mayor necesidad de un acompañamiento. ¿A qué tú te refieres con una persona con pocos recursos emocionales? ¿Qué significa eso? Bueno, hay muchas formas de verlo. Una de ellas quizás diríamos una persona que no se ha enfrentado nunca a situaciones adversas o que no diríamos que le ha sido todo fácil en la vida, pero no ha tenido circunstancias que desarrollen recursos y habilidades en él para afrontar situaciones difíciles. Entonces, ese tipo de personas quizás no tienen las herramientas o nunca la han utilizado. Y es como decir, fuiste a un curso de mecánica y compraste todas tus herramientas, las pusiste en el baúl y nunca las has utilizado. Entonces, cuando se te presenta una circunstancia por primera vez, tú dices, bueno, en el curso más o menos me dijeron que el radiador se abría de esta forma. Pero entonces, si nunca hemos utilizado esas herramientas, al ponerlas a prueba todas juntas, todas de golpe, de repente, así tan abruptamente, pues quizás nos quedamos frisados en el momento y no reaccionamos de primera. Y no sabemos cómo actuar, claro. Sí. Entiendo perfectamente. Oye, es bastante interesante eso que tú dices. Yo quisiera darle un poquito más de forma para que las personas se sintieran identificadas, pero vámonos a una pequeña pausa, Denise, y volvemos con más de la consulta de MCA. Claro. Saludos mi gente, les saludamos desde el Bronx, New York, Adelso González y mi hija Jennifer González, para desearle a todo el pueblo dominicano una feliz Navidad y un próspero año nuevo, especialmente a la gente de La Vega y Santiago, a través de SIN, la que siempre está contigo.
Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y como cada semana les agradezco infinitamente su sintonía, sus feedbacks, sus comentarios positivos, el seguir el programa cada semana, el ir a YouTube para verlo de nuevo. A aquellas personas que me escriben, ay doctora, dijo algo muy rápido. Yo les digo, miren, acuérdense que la tecnología está para darle para adelante y para atrás, porque el tiempo a veces no nos da cuando el tema es tan interesante y eso está pasando hoy. Así es que recuerden que pueden ir a las redes doctora.erika Pérez L y a las redes de YouTube en SIN para ver todo el programa de atrás para adelante. Contamos hoy con nuestra invitada especial, la doctora Denise. Ay Dios, vuelvo con la doctora, licenciada Denise Vallejo, psicóloga. Es verdaderamente un placer tenerte aquí, Denise, compartiendo con nosotros el tema tan importante que acompaña tanto y forma parte integral, esencial de nuestra salud física, ¿verdad? O sea, definitivamente la parte emocional. Yo soy fiel creyente de que si eso no está bien, nada está en orden. Así es que, correcto. Antes de la pausa hablabas muy bien sobre estos recursos emocionales que nosotros, de no tenerlos, vamos a decir, en ejercicio, podría ciertamente hacernos vulnerables a que durante esta pandemia pues no tengamos la reacción esperada, porque te preguntaba, oye, ¿cuáles son esos perfiles de pacientes que se han visto como que en una mayor crisis o que han necesitado un mayor soporte? Y me hablabas de que obviamente, me pareció muy interesante, todos esos perfiles de pacientes que han sido alertados, como que mire, usted tiene más riesgo de complicarse, pacientes con diabetes, con hipertensión, incluso los pacientes con obesidad, los pacientes envejecientes, embarazadas, están por supuesto muchísimo más asustados, muchísimo más ansiosos, pero hablabas de todos los recursos y a mí me interesa ampliar un poquito ahí, simplemente para cerrar ese capítulo y continuar con nuestro programa, sobre el tema de que un paciente, como tú dices, un ejemplo me encantó, hizo un curso, tiene las herramientas para resolver, en el caso de que sea reparar un vehículo, pero nunca tuvo la necesidad, el vehículo tan nítido, nunca tuvo la necesidad de arreglarlo, y probablemente al no utilizar esos recursos, pues si pasa una eventualidad, no sabe hacerlo. En el caso de que tú tengas un perfil como ese, ¿qué puede hacerse para mejorar esos recursos? ¿O eso es ya todo un arsenal terapéutico que hay que trabajar para poder dar esos recursos a ese paciente? Bueno, no quizás un arsenal, pero sí es un proceso. Hacemos entrenamiento en habilidades, depende de qué necesite la persona. Si necesitamos habilidades de comunicación, habilidades en entrenamiento en el manejo de emociones, si necesitamos quizás lo que es flexibilidad cognitiva, aprender quizás a fluir un poco con las circunstancias, o quizás todo lo contrario, necesitamos ser un poco más esquematizados. Todo depende a la necesidad real que tenga la persona en ese momento. Claro. ¿Cuál es la clínica que presenta? ¿Qué manifiesta? ¿Qué malestar tiene? ¿Qué quisiera él cambiar, quizás? Excelente. O sea que para poder dar una recomendación, hay que individualizar. Entonces encaminar en función de eso. Y es desde Otro su perfil, realidad. y es obviamente desde su realidad. Eso que tú dices de su realidad, yo pienso que eso aplica para todo, hasta En para las todo. recomendaciones nutricionales, claro. Hay conceptos generales, pero tú tienes que aterrizar eso a su realidad. Otro perfil que me parece vulnerable, y no sé si ha sido muy en tu consulta, es el paciente joven, por ejemplo, que tal vez tiene un perfil de riesgo más bajo, pero está responsable de cuidar a sus familiares más mayores o personas que cuidan envejecientes, o incluso el perfil que ha tenido COVID o que se ha aislado por COVID. ¿Eso le ha generado algún tipo de trauma en tu experiencia? Todo el tema del acuartelamiento, de que tuvo COVID y se tuvo en su misma casa que ausentar dentro de una habitación. ¿Qué impacto tiene eso a nivel psicológico? Bueno, mira, si te digo desde mi consulta, la realidad que he visto está muy manifestada desde las personas que han tenido que romper vínculos en el sentido del distanciamiento. Y también lo he visto, hice una pequeña entrevista a algunos doctores para abordar un tema en la universidad y me sorprendió mucho que lo más forzoso para ellos no había sido el sacrificio de cuánto a horas, en cuanto a salud, la incertidumbre, no. Lo más difícil había sido
tolerar esa distancia, ver cómo una persona estaba sola en su habitación, donde no había despedida, donde ellos mismos tenían que dejar de ir a casa de sus padres para poder protegerlos. Y realmente esa parte de la relación ha sido la que he visto más sacrificada y la que he visto que ha afectado más a las personas, por lo menos desde mi experiencia. Tomando en cuenta eso, y que al mencionarlo cualquiera podría relacionarse, cualquiera podría decir, oye, sí, claro, o sea, si fuera, por ejemplo, mi mamá o mi hija que tiene COVID y yo no la puedo abrazar todos los días y tengo que evitar acercarme, y entonces ahora está el tema de que a veces la prueba de seguimiento no da negativa, a pesar de pasar unos días, continúan como que unos remanentes genéticos, para eso hay varias teorías, pero finalmente el asunto es que no hay negatividad y por tanto hay mucho miedo de que todavía tenga el riesgo de contagio, y obviamente que se extiende muchísimo más ese periodo de lejanía. En tu experiencia, ¿esto es una situación que se resuelve de qué manera? O sea, ¿es algo que pasa con el tiempo o tú crees que se queda un lacero por unos meses? ¿Qué pasa ahí? Sabes que ahí también, más que mi experiencia, te hablaría desde la investigación. Ya hay una investigación en España que habla de un 3, un 4% de pacientes con estrés postraumático. También esta situación, bueno, solamente tiene un año, solamente ha sido una eternidad, pero es un año. Sí, claro. Entonces, para ver las secuelas emocionales a largo plazo todavía nos faltaría un poco más de data. Pero propiamente, ¿cómo se solucionaría? No te diría que el tiempo lo soluciona todo, sino el trabajo que se haga en ese tiempo. Si realmente la persona ve que ha pasado unas semanas y todavía tiene esa misma sensación de aislamiento, de abandono, quizás es un buen momento para acudir a ayuda y ver si se necesita un proceso. También hablamos de... No, excelente que me hablaste de la palabra de cuándo el paciente debe de considerar ayuda. Me están pidiendo que hagamos una pequeña pausa, Denise, pero me encantaría poder realmente dar esa definición. ¿Cuándo necesitamos ayuda? Volvemos con más. Claro. Navidad, envíale un mensaje a los tuyos a través de saluditos@noticiassin.com. No importa dónde te encuentres, toma tu tableta o tu celular y envíale un mensaje cargado de amor a tus seres queridos. Aquí o en cualquier parte del mundo, tu mensaje será escuchado. Grupo SIN, siempre presente, te acerca a los tuyos. SIN. Estamos aquí muy cómodos, la licenciada Denise Vallejo, psicóloga clínica, y yo, la doctora Erika Pérez, conversando con ustedes sobre salud mental en este 2020. Y saben que antes de, obviamente, proponer este tema, yo siempre le pido al invitado que me cuente un poquito de qué cosas podríamos discutir que ciertamente sean temas de interés, que vayan acorde con el momento y que, por supuesto, les sean de utilidad a ustedes, que son, por supuesto, quienes deben de beneficiarse de esta información que compartimos. Y obviamente en este tema ella me decía, oye, mira, hay un tema que no queremos dejar de mencionar, así que lo voy a medio decir de preámbulo, y es, claro, el asunto de que casi siempre, todos los años, uno dice, tenemos unas metas. Vamos, en diciembre todo el mundo dice, vamos a hablar de las metas del próximo año, 2021. Evaluemos si las metas de este año se han cumplido o no, y obviamente pensar que si las metas de este año se han cumplido o no, a todo el mundo nos pone de cabeza, porque ciertamente que nos ha afectado en todos los niveles. Son muy pocos, contados, los que pueden decir que se han podido satisfacer todas sus expectativas en un año como este. Incluso sonaría hasta pesado. Y alguien nos dice que las ha cumplido, cuando la mayoría se siente frustrado, así que mejor que se quede callado, pero es un tema que nos interesa, por supuesto, abordar.
Antes de eso, vamos a dar un resumencito de lo que hablábamos antes de la pausa, Denise, y era el tema de cuando un paciente necesita buscar ayuda, porque ciertamente el aislamiento, estar en la casa, desapegarse, incluso no te había dicho, y es que hay personas que tienen el diagnóstico de COVID y simplemente por el estigma que ahora mismo representa que tú tengas, no lo dicen, se quedan con esto oculto, como si tuvieran algún tipo de enfermedad que se pegara, que venérea sí. o terrible, sabrá Dios que ni siquiera en este caso debería uno de sentirse como con esa presión social. Entonces, cuéntanos, yo soy de la escuela que dice que todo el mundo necesita terapia, todo el mundo, aunque sea tú deberías de visitarlo una primera vez y si te dicen, no, mira, está bien, no te tengo que ver tan seguido, que te lo diga el psicólogo, pero no lo definas tú. Claro, pero realmente para darles un poquito de luz a todos los que nos están viendo, sí, cuándo, qué señales se deben de tomar en cuenta para decir, no, sí, necesito buscar el apoyo profesional. Ok, cuando hablabas de estigma, para empezar por ahí, siempre le digo a mis estudiantes, una vez oí una frase en una conferencia y me quedé con eso, si no trabajamos el estigma que viene asociado, mejor no trabajemos nada. Entonces es increíble en estos casos donde no hay culpa. Enfermar no debería traer culpa porque Exacto. No es algo que hayamos provocado o intencionalmente salimos, bueno, déjame ir a comprar el COVID al supermercado. No Exacto. Es algo que tiene esa intencionalidad, pero sí realmente esa es una de las cosas que nos hace vulnerables, el sentimiento de culpa, y nos hace necesitar quizás una intervención. Pero respondiendo a tu pregunta, para hablar de cuándo, no me gusta hablar de tiempo, porque como te decía, vemos la realidad desde cada quien. Las personas que han tenido muchas situaciones vitales estresantes quizás puedan afrontarlo de una forma activa y de una forma rápida, porque tienen cómo. Pero otras personas quizás necesitan más tiempo. Entonces el tiempo es algo variable. Pero ¿de qué sí podemos hablar? De malestar psicológico. Cuando digo no estoy durmiendo y ya puedo comprobar que tengo un tiempo considerable de noches, dígase, bueno, tengo unas semanas ya que es que no estoy durmiendo porque los pensamientos me invaden y no me dejan reconciliar el sueño. Veo que quizás he perdido un poco de apetito luego de esta situación. Me siento tembloroso, siento que me va a pasar algo si salgo a la calle. Si de repente tengo una serie de pensamientos, de sentimientos, de malestar, que me hacen sentirme que he perdido quizás mi esencia o he perdido el control, mi dominio propio. Si estoy experimentando ese tipo de situaciones, probablemente ya ahí necesite ayuda. Y digo, la salud mental es frágil, entonces ayuda de alguien capacitado para no dañarnos y verdaderamente acompañarnos en este proceso que es difícil para todos, pero para algunos es mucho más difícil aún y necesitan un acompañamiento más cercano. Claro, ahí me mencionaste dos cosas que son importantísimas para mí yo aclarar contigo. La primera es, tú sabes que vivimos en una pandemia ahora por COVID, pero tenemos una pandemia que yo incluso he escrito sobre eso en otras plataformas que tengo de comunicarme. Ustedes saben, yo escribo en el Diario Libre todas las semanas y en algún momento escribí sobre el intrusismo. Estoy segura que en tu especialidad hay mucho intrusismo y en esta oportunidad yo sé que es muy frustrante. Eso nos pone a nosotros así. Cuando uno ha estudiado tanto, ha leído tanto, sabe lo delicado que es, sabe lo vulnerable que es esta situación. ¿Cómo ustedes pueden manejar esto con los pacientes para que el paciente entienda la importancia de ustedes buscar el soporte adecuado? ¿Qué preocupaciones tienen ustedes de que venga alguien con título de coach, con título de asesor emocional o como quiera que se lo quiera poner? ¿Qué tú les dirías? Suerte que lo dijiste tú, pero realmente es un tema, bueno, me río porque compartimos exactamente como el mismo sentimiento y como pero nosotros muchísimos colegas y no quizás por decir, ustedes quieren tener todos los pacientes, no, es que queremos una persona que esté formada para ese paciente, porque el daño que puede hacer es mucho mayor que con el que van a llegarte a la terapia, que con el que van a llegarte con un problema de obesidad quizás. Entonces, por eso nos preocupamos, porque es el principio, es no dañar. Entonces,
ahora mismo hay muchos profesionales del gremio comprometidos a divulgar la parte de la formación, la parte de lo esencial de una persona que esté formada. El CODOPSI, por el lado de los psicólogos, está haciendo un trabajo en eso del intrusismo. Y te digo, por ejemplo, en mis pacientes, en el consentimiento informado, de las primeras cosas que le digo son mis formaciones. Y le digo, no te lo digo para que sepas cuánto he estudiado, sino para que sepas y te sientas seguro de que estás con una persona que está formada. Este es mi S4, puedes investigarme. Y eso también es parte de la tarea del paciente. El paciente debe procurar tener una persona que está formada y que le puede acompañar verdaderamente en su dolencia, en su proceso, en la necesidad que tenga, porque la salud mental se quiebra muy fácil. Y recuperar ese quiebre cuesta. Realmente cuesta. Claro que sí. Es algo que a veces es mucho más difícil recoger los pedazos de una mala terapia o de un mal asesoramiento que de un problema de base que de una manera adecuadamente abordado puede realmente manejarse. Eso pasa muchísimo. Incluso yo tengo pacientes que llegan a la oficina, para poner un ejemplo comparativo, que el asunto es que han aumentado de peso, se someten a algún tipo de dieta, no bajo ningún tipo de experiencia médica ni clínica, entonces desarrollan diabetes o le sube el colesterol, se le forman placas, y esas son enfermedades que no son reversibles. Entonces yo pienso que no es de un día para otro tampoco, pero es una cadena de eventos. O sea que finalmente es importante que nosotros busquemos soporte especializado de una manera adecuada. Cuéntanos un poquito, y esto es algo que no quiero dejar de mencionar, para entonces meternos en la parte de las metas y cómo vamos a manejar las frustraciones de este año con las del futuro año y cómo las podemos lidiar. El tema de que uno de los grandes rechazos que yo tengo en mis pacientes, porque yo prácticamente a la mayoría de mis pacientes les sugiero una evaluación psicológica como parte integral del manejo de control de peso, pero tengo mucho rechazo, Denise, al paciente ir a consulta, ir a terapia, y es ciertamente porque tienen como que el temor de que se les vaya a medicar. También tienen el temor de que se le desnudar su alma sea algo, como dicen por ahí, que les traiga repercusiones. ¿Cómo nosotros manejamos eso? ¿Qué tú le puedes decir a los pacientes en cuanto a cuándo se define farmacológicamente, si la necesita o no? Háblanos un poquito de eso. Bueno, los psicólogos en primer lugar no medicamos, trabajamos en conjunto con psiquiatría para la parte de medicación. Cuando sí el paciente requiere una medicación, cuando vemos quizás pacientes ya en brotes psicóticos, ya ahí necesitamos medicar para intervenir. Cuando vemos una situación, quizás un cuadro ansioso muy marcado que ha puesto en riesgo su salud física. Entonces quizás ahí necesitamos iniciar con la medicación e intervenir a la vez. O quizás tenemos un cuadro depresivo, una ideación suicida, ahí algunos médicos optan por medicar hasta nivelar y luego hacer la parte de intervención. Pero en la medida de lo posible optamos por trabajar sin la medicación, si el paciente puede llevar el proceso de esa forma. Claro. Todo depende de la intensidad de los síntomas y del riesgo que corra por esos síntomas. Pero si no, hacemos el esfuerzo de trabajar sin la medicación. Yo digo, es más difícil porque vas a tener que estar contigo, como decías, desnudar el alma, vas a tener que estar verdaderamente contigo y tus emociones en este espacio. Y es difícil, el trabajo terapéutico cuesta. Tomar una pastilla a veces es mucho más simple, pero entonces vamos a dopar el síntoma, no lo vamos a desaparecer, entonces no estamos haciendo nada. Me estás hablando en mi idioma. Siempre le he dicho a mis pacientes, no busquen el atajo, el shortcut, como se dice en inglés. Hay que trabajar día a día por cambiar ciertos hábitos, y así mismo con el caso de las emociones, eso se trabaja. Y cuando la doctora dice que cuesta, es que toma tiempo y que debemos de verdaderamente ser pacientes, valga el término de que por eso nos llamamos pacientes, para poder ver el resultado de ese trabajo que se ha hecho arduamente. Vámonos a una pequeña pausa, Denise, y volvemos con más de la consulta de MCA.
dando la oportunidad de saludar a todos nuestros amigos y familiares allá en República Dominicana. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Personas, señores, estamos felices de verdad de toda la interacción que este programa ha generado. Yo fuera de cámara disfruto muchísimo conversar con mis invitados. Hemos tenido un programa interesantísimo con la licenciada Denise Vallejo, forma parte de nuestro staff en Medicina Cardiovascular Asociada. Y antes de la pausa, pues resumíamos bastante qué define o no que un paciente necesita medicamentos o qué. Pero no quiero quitarle mucho tiempo para que me cuente un poco sobre este tema de las metas, de cómo nosotros podemos manejar el hecho de que este año haya, vamos a decir que pausado, muchos de esos logros que muchos nos proponemos a fin de año, cómo manejar las próximas. ¿Será que deberíamos de dejar de proponernos metas y dejar que el tiempo fluya? ¿Cómo lo hacemos? Cuéntanos. Bueno, mira, te contaba, ayer en un programa decía, si el 2020 fuera una persona ya de verdad que estuviera caminando así, porque el nivel de ansiedad con el que debe cargar no es poco, porque es como el pensamiento mágico de que el año nuevo, vida nueva, todo cambia, todo mejora, se acabó el COVID. Todos los años tenemos este fenómeno, pero este año viene muy acentuado eso de que ya que se acabe este año, como que al otro día todo, o sea, el 1 de enero viene con magia, viene con agua del 31 nueva, al primero y todo se acabó. Y así realmente es que ni es gentil para el 2021, ni es gentil para nosotros como personas, es centrarnos en un día y que un día va a cambiar la realidad. Entonces, no diría dejar de plantearnos metas, pero aprender a ser flexibles con lo que queremos y empezar. Lo primero que deberíamos hacer es como sentarnos, ok, Denise, llegaste a diciembre, qué bien lo has hecho. Sea de la forma que sea, las situaciones, todos hemos tenido circunstancias muy adversas, sean económicas, laborables, de relaciones, a nivel personal, de malestar psicológico. Todos hemos tenido que atravesar por algo. Coger clases virtual, cambiar la oficina a la casa, cambiar todo en la dinámica, quizás a veces quedarnos sin ayuda en la casa por el miedo de que una persona entre, perder graduaciones, bodas. Todos hemos pasado por situaciones. Entonces lo primero es, óyeme, Denise, llegaste al 2021. Qué bien. Y ese pequeño ejercicio de cierre, de validación interna, claro. y no esperar que nadie nos diga qué bien lo has hecho. No. Yo misma ser capaz de decir, oye, me lo has logrado. Sentarme ese rato conmigo y quizás escucharme, ver qué tiene mi cuerpo para decir, cuáles fueron mis vivencias, y no dividir las cosas entre positivo y negativo, no. Quizás un aprendizaje, el que fuera, pero ya ser capaz de convertir una circunstancia en un aprendizaje ya es algo importante. Claro. Entonces, las metas, podemos plantearnos metas, pero no cargar a las metas y no poner todo nuestro valor como personas en esas metas. Si la logramos, qué bien. Si no la logramos, bueno, no la logramos por nosotros o porque hay muchas situaciones que no controlamos. Que también tenemos que entender eso. Dios no somos ninguno en ese sentido. Hay situaciones que se nos salen de control y aprender e integrar eso a nuestra realidad es un síntoma de salud mental. Claro que sí. Yo pienso que dentro de todo lo que tú has dicho, y como que uno aterrice a su realidad, eso necesita un trabajo terapéutico, como tú lo dices, porque es muy probable que en esta era donde las redes sociales se han fortalecido, para bien en muchos casos, porque es una plataforma de información inmediata, es una plataforma para muchos crecer profesionalmente, es para otros de despeje, pero también es una plataforma de mucha presión, principalmente si empiezas a comparar tan difíciles. Siempre ha sido una plataforma de presión, pero ahora pues mucho más, ante
vamos a decir, la incertidumbre o la frustración de que no se puede hacer nada al respecto. Y es precisamente por eso que es importante, como tú dices, empezar a crear recursos para uno poder, esa palabra me encantó, poder manejar estas situaciones diferentes que realmente nosotros no sabemos, así como nunca nos imaginamos que este año iba a pasar como pasó, no sabemos cómo viene el próximo y debemos como que dejarnos un poquito guiar también por otras disposiciones que se nos salen a nosotros de las manos y que nos pueden ayudar verdaderamente. Yo no quería dejar de preguntarte porque al final después para ti muchísimas inquietudes por otros pacientes que nunca han ido a terapia o que nunca ni siquiera lo habían considerado. ¿Qué debe de esperar un paciente que va a terapia? Este paciente es entrevistado, ¿qué tiempo dura una sesión? ¿Cuántas veces debe de ir en promedio? Sé que depende de cada paciente, pero para darles una idea a todo el que me está viendo de qué esperar si necesita este apoyo psicológico. Ok, en una primera consulta realmente evaluamos el motivo de referimiento, si es referido o si va por voluntad propia. Evaluamos objetivos y personalmente yo les pregunto, ¿qué quisieras lograr en este espacio? Entonces, de acuerdo a esas necesidades, nos planteamos un plan de intervención que lo discutimos con el paciente. Quizás algunas problemáticas vienen más estructuradas ya según el enfoque terapéutico y podemos hablar de 10 sesiones en terapia breve, 12 sesiones en un trastorno específico. Al principio quizás vemos al paciente semanal, luego quincenal, luego hacemos una revisión mensual, pero el plan de intervención siempre va a ir muy individual a la situación que esté viendo la persona. Si hay una inmediatez, si hay un malestar muy presente, si hay unos síntomas que estén afectando directamente, depende de cómo lo esté viviendo, qué necesite y qué pueda afrontar la persona, porque quizás no está en la posibilidad de ir semanal a terapia el primer mes. Entonces nos adecuamos, eso se conversa, no es un proceso para toda la vida, a menos que vayamos a hacer un proceso de psicoanálisis quizás, pero realmente no. Depende mucho del enfoque del terapeuta y saber que no todos los pacientes son para todos los terapeutas y no todos los terapeutas para todas las terapias. Entonces ahí vuelvo con lo que es la tarea del paciente. Quizás buscamos a alguien que se asemeja a nuestro perfil, que tenga una formación que yo entienda, quizás que me va bien como persona, y saber que si yo voy a una primera consulta, una segunda consulta y siento que no hay un vínculo, que se me va a hacer difícil conectar, es mejor parar ahí y buscar otra persona. No hay que seguir procesos en los que no nos sentamos a gustos. Claro, eso que tú has dicho es muy importante, eso aplica para todo. Cuando uno va, vamos a decir, en la mujer al ginecólogo, si tú no te sientes cómoda, pero tú no te vas a quedar con el problema, porque el problema es ese, y por eso te preguntaba, que las personas no enganchan a veces con el especialista, pero abandonan la idea de tratarse. Y es muy importante darle continuidad. Si yo tengo un problema como mujer y este médico no me apegó, no me sentí cómoda, busco otro. En psicología tiene que ser igual, o sea, tengo que tratar, por supuesto, de darle continuidad al tratamiento de esa situación. Y saber que si ya he visto 5 especialistas y ninguno me hace sentido, bueno, quizás hay algo más que debamos revisar entonces en ese momento. Quizás puede ser factores personales, porque no puede ser que nadie se adecue a mí tampoco. Es un equilibrio ahí. Eso pasa en todas las situaciones, sí, claro que en todas. La verdad es que es muy interesante esto que hemos conversado y creo que para esta etapa del año les va a servir de mucho a todas las personas sentirse familiarizados con estos temas que tú has discutido, que a todos nos ha afectado de alguna forma u otra, que no está solo, que el problema es mundial, que hay tratamientos para eso, que podemos salir adelante, que vamos a salir adelante y que por supuesto están estas plataformas para que usted pueda educarse e informarse adecuadamente. Muchísimas gracias, Denise. No vas a creer que el tiempo se nos acabó. Pudimos abordar el tiempo. Pero de verdad me ha encantado tenerte en la consulta de MCA y pronto vamos a volver en el 2021 porque yo sí tengo buenas metas en este programa para el año que viene. Tenemos mucha información que compartir y miren qué
qué placer compartir con este tipo de entrevistas con una persona que ama lo que hace. No, y qué valioso que hayan plataformas como la tuya que eduquen y eduquen desde la ciencia, desde la parte académica y humana. Así que haya un buen equilibrio. Que no se pierda eso. Un abrazo virtual, Denise, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por la sintonía. Bye, bye.